Bien. Bien, Juan Pablo, ¿qué se cuenta por ahí? Bueno, me alegro. Bien, bien, todo bien acá, adaptándonos como todos, ¿no? A estos nuevos sistemas de transmisión de la filosofía en cuarentena. Mm. Bueno, Digo, un placer. Gracias por la invitación. sí, igualmente, igualmente. La verdad tenía muchas ganas de hacer este vivo con vos, de tener esta posibilidad de tener este diálogo, que bueno, nos hemos cruzado en la vida real, digamos, pero nunca hemos tenido capaz una hora para charlar tranquilos y ahora tenemos este tiempo. Una cosa, viste que los vivos de Sí, Instagram se cortan a la hora, entonces yo voy a ir pispeando el reloj y cuando vea que quedan más o menos 5 minutos te aviso como para que no quede un corte, el último que hice quedó como un corte medio abrupto, te avisa Instagram, quedan 30 segundos y se termina, ¿viste? Entonces así podemos redondear alguna claro, cosa sí, sí. Para redondear y saludar y demás. y demás. Bueno, yo te propuse estos temas de verdad, ¿no? Discurso, poder. Eh, por supuesto que después la charla puede derivar para cualquier otro tema. La idea es tener como, nada, esto de donde comenzar, ¿no? A charlar Ujú. y que me parece que es interesante también analizarlo desde lo que estamos viviendo ahora, donde bueno, los medios tienen un gran poder, los medios de comunicación, estamos constantemente tratando de enterarnos qué pasa, qué va a pasar, cómo continúa esta situación, ¿no? Y parece que la única manera de saber algo es acceder a los medios de comunicación. Dudamos un poco, ¿no? Y creo que hay que dudar. Eh, no sé, para hablar en principio más en general y después si querés vamos a cosas más particulares. ¿Cómo te llevas vos con el tema Sí. de la verdad? ¿No? ¿Qué es esto de la verdad? ¿Hay una verdad? ¿Es el objetivo de la filosofía alcanzar la verdad? Este objetivo de los griegos de la aletheia, de descubrir, ¿no? Una verdad, o estamos en esta época medio posmoderna del relativismo, de que no hay una verdad absoluta, del Dios ha muerto de Nietzsche, ¿no? Entonces, en Ujú. principio, vos en lo personal, ¿cómo te llevas con el tema de la verdad? Bueno, creo que todavía estamos en una época de sobrevaloración de esa búsqueda de la verdad clásica, Uh -huh, digamos, ¿no? De hecho, las preocupaciones estas de los últimos años por una época de la posverdad y demás, para mí dan cuenta de esa exageración, de esa ficción en la que decimos que nos interesa la verdad. Creo que eso es un engaño, creo que no nos interesa, ni nunca interesó, aunque hubo épocas en las que fue algo, digamos, un direccionamiento sólido para la filosofía, uh -huh. ahora para algunos tipos de filosofía, pero me parece que no hay que pensar que tenemos dos opciones, ¿no? Que o somos buscadores de una verdad con mayúscula, digamos a la Platón, para poner un modelo sencillo que creo que todos los que están viendo pueden conocer, ¿no? Una verdad metafísica, eterna, inmutable, etcétera, o caemos en el relativismo. O sea, si nos manejamos entre esas dos variables, estamos en problemas. Yo creo que no habría que aceptarlo, digamos, ¿no? Sí, Que no busquemos esa verdad con mayúscula, entonces hace que todo valga lo mismo. Me parece que ese es el modelo a desarticular, ya que hablaste de la muerte de Dios, ese es lo que Nietzsche desarticula, uh -huh. ¿no? De ninguna manera Nietzsche es un relativista y de ninguna manera cree en una verdad última e inmutable. Entonces yo creo que, a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo te llevas con la verdad? Me parece que hasta que no desarmemos ese binomio, ¿no? O hay un Dios, o hay un fundamento, hay una certeza, o hay un cogito, lo que uno quiera, ¿no? Como poner como verdad fundamental, o caemos en el todo es lo mismo. Mientras no desarticularemos eso, no podemos, digamos, enlazar con conceptos de verdad más interesantes, más ricos, etcétera. Sí, perfecto. Es un falso dilema que lleva a esta posición de que
no sé, típica de, yo no creo que haya una verdad absoluta o la idea de verdad absoluta es una imposición desde el poder y qué sé yo. Entonces, lo contrario a eso es ser relativista. Y el típico todo es relativo o malentender o malinterpretar a Nietzsche pensando que Nietzsche es un relativista, ¿no? Que entonces vale todo por igual y bueno, hay que pensar en esta idea también de punto medio, ¿no? Porque los dos extremos son malos. O sea, por un lado tenés el extremo de la verdad absoluta, el totalitarismo, por el otro lado tenés el extremo de un relativismo, paradójicamente, el relativismo absoluto, ¿no? Un relativismo extremo, que también Ujú. es peligroso. Entonces, ¿cómo transitar por ese camino del medio, ¿no? O sea, si no tenemos ni verdad absoluta, pero tampoco todo vale igual, ¿qué hacemos? Bueno, intentemos ser honestos, digamos, sería eh, porque justamente, más que peligrosos esos dos extremos, como los mencionás, vuelvo a usar el concepto, ¿no? Falsos. O sea, digamos, cuando se dice, bueno, hay una verdad última, pensemos otra vez en Platón, ¿no? Bueno, hay alguien que accede a esa verdad última, ¿no? Un sacerdote, el filósofo que sale de la caverna, el papa que se comunica con Dios o no sé qué cuerno hace, digamos, siempre hay un lugar privilegiado de acceso a esa verdad absoluta y eso implica poder político, Claro. ¿no? ¿Por qué Platón en el mismo libro, ¿no? En su misma obra, en la Politeia, en la República, propone un orden político con el filósofo rey y al mismo tiempo una teoría metafísica que habla del acceso a la verdad con mayúscula en la misma obra? Bueno, porque sabemos que quien dice que accede a esa verdad con mayúscula legitima de algún modo el poder. Entonces, digamos, lo peligroso en todo caso es no comprender que es digamos, un tipo de estratagema. Y lo mismo podríamos decir de la concepción o de la postura relativista. Cuando alguien dice, bueno, tu idea vale lo mismo que la mía, respetar lo que yo pienso, es que no quiere discutir su posición, no es que crea que valga lo mismo. Uh La -huh. tiene, ¿no? Tiene una posición, tiene una orientación en el mundo, no se puede vivir relativamente en un sentido absoluto. Quiero decir, esos dos extremos son inexistentes. Lo que muestran son dos posiciones que no quieren tomarse el trabajo, y por trabajo no digo argumente y muestre como si fuera una especie de examen, ¿no? Justifique su respuesta, o sea, ¿no? Un trabajo sobre sí, por eso hablé del término honestidad, ¿no? Para salir ¿no? de la totalización, como vos la llamaste, ¿no? De la verdad absoluta o del relativismo absoluto, hay que hacer un trabajo sobre por qué yo me oriento en el mundo, por qué nosotros, ¿no? Desde un colectivo nos orientamos en el mundo a partir de ciertos mojones, de ciertos ejes, qué implica hacerlo, qué otras orientaciones están jugando en un terreno ¿no? determinado, etcétera. Y eso es trabajoso, no por el hecho argumentativo o de buscar los datos que se puedan comprobar, que se puedan chequear, etcétera, ¿no? Sino por meterse con aquello que uno lo constituye y desde dónde mira. Y eso es algo que en general no estamos dispuestos a hacer. Claro, acá me parece que una palabra clave es la palabra o el concepto del compromiso, ¿no? Nadie está, bueno, decir nadie, bueno, es una generalización, no obvio decir todos, decir nadie, pero por ahí son muy pocos los que están dispuestos a comprometerse con la verdad, si querés entre comillas, ¿verdad? Pero con la verdad que uno defiende o con la verdad en la que uno cree. ¿No? Me parece esencial el tema este del compromiso, como decías vos, para poder contraponer una opinión con la otra. Ya no sé si llamarlo opinión, creencia, conocimiento, ¿no? En todo caso, bueno, habría que ser, no sé, un poco más específicos con estos términos o estas diferencias, pero por lo menos decir, bueno, me comprometo con esto, y vos mencionaste algo también interesante, que es esto, o más o menos estaba la idea de respetar las opiniones distintas, eh, y, o esto de escuchar, se habla mucho de escuchar las dos campanas, ¿no? Y a veces uno piensa, bueno, pero siempre hay que escuchar las dos campanas, no sé, cuando decimos, siempre el caso extremo, porque siempre para polemizar, ¿no? Se va a los casos extremos y se habla del nazismo, ¿no? Entonces, alguien es nazi, bueno, es su posición, hay que escuchar su posición, o alguien está en contra de tal cosa, bueno, hay que escuchar también su posición. Siempre hay que escuchar la posición
contraria a la que uno defiende, siempre hay, no solo escuchar, siempre hay que respetar todas las posiciones, o cómo te parece que tenemos que manejarnos bajo estas circunstancias donde encontramos personas que piensan distinto a nosotros y que sostienen posiciones extremas? A ver, yo creo que eso es una herencia del famoso concepto de tolerancia, que tiene una buena historia en el liberalismo moderno, ¿no? Y por buenas razones, digamos, ¿no? Recién, al pasar dije cogito, ¿no? El yo pienso cartesiano. Sabemos que en esa época, ¿no? En el siglo XVII, comienzo del siglo XVII, etcétera, y antes también, por supuesto, ¿no? Los filósofos, los pensadores no podían escribir y firmar, ¿no? Porque corría su vida a peligro. Entonces, la tolerancia, ¿no? Frente a determinados dogmas religiosos, y la tolerancia justamente tuvo que ver con la idea de que efectivamente se pueda pensar libremente, publicar libremente, que las personas no sean perseguidas, asesinadas, encarceladas, etcétera. ¿Me estás escuchando? Te veo ahí medio... sí, yo te escucho. Ok. Sí te veo, sí. Se ve... perfecto. Se ve detenido, pero por ahí es un problema de cómo sube y no cómo baja. Sí. Entonces decía, la tolerancia liberal es interesante porque permite justamente que posiciones contrapuestas no se maten, y sobre todo si uno no tiene la parte de la posición dominante en un momento, ¿no? Si en un momento está, o sea, la Iglesia Católica dominando ideológica y políticamente, y uno escribe algo contra eso, bueno, ya sabemos que podría ser peligroso. Entonces la tolerancia liberal tiene un motivo, una razón de ser, y esto que en el famoso argumento, bueno, no estoy de acuerdo con tu posición, pero da la posibilidad de que vos la enuncies, ¿no? Bueno, quiero decir, no estamos más en esa época. Es decir, tenemos que comprender que nuestro problema hoy en día no es, salvo raras excepciones, no es el problema que tenemos, ese problema del siglo XVII, que la Ilustración en algún sentido y lo que empezó a suceder ya después se solucionó. Ya nadie, o no por lo menos en las sociedades en las que estamos nosotros, ¿sí? Corremos peligro por enunciar una opinión, o una posición, una perspectiva, un pensamiento, etcétera, por publicar un libro. Al contrario, el problema es el ruido, el problema es la relativización, que una gran obra valga lo mismo que un tuit, ¿no? Sí. Que un estudio de 20 años comprometido, ya que ustedes no usamos este término, con algo, con una perspectiva, con entender un campo problemático, valga lo mismo que alguien que diga que le parece tal o cual cosa. Ese es nuestro problema. Entonces, me parece que las posiciones respecto de hay que escuchar al otro, sí, ¿no?, etcétera, tienen que contextualizarse en digamos, una situación histórico-política. No son universales, kantianos, que digamos que tendríamos que aceptar, como, bueno, siempre es bueno escuchar al otro, qué sé yo, no. Hoy seguramente es bueno no escuchar muchísimas cosas, sobre todo muchísimas cosas llenas de odio, llenas de malas intenciones, sin compromiso de revisarse a sí mismas, etcétera, etcétera. Entonces, yo sería más nietzscheano y diría, no, hay que ser muy selectivo, hay que pasar de largo por un montón de disputas, hay que saber cuándo desenvainar la espada, veía atrás tuya las katanas, ¿no? Hay que saber cuándo desenvainar y cuándo no, ¿no? Entonces hay que saber que luchas no valen la pena, y si uno se distrae en luchas pequeñas, entonces se pierde de ir a un lado que implique efectivamente un compromiso mayor. Entonces, me parece que hay que tener cuidado con la idea de la utilización de este ideal de respeto, ¿no?, liberal, sí, que implicaba la protección de las ideas y de la vida, la posibilidad de que haya un compromiso. Porque otra vez, eso implicaba la posibilidad de que alguien se pudiera comprometer. Cuando digo alguien, digo individuo, grupo, pueblo, ¿no? O sea, de que alguien se pudiera comprometer con una posición, porque ¿cómo me voy a comprometer si me van a colgar mañana, si me van a poner en la hoguera, si me van a denunciar, si van a quemar mis libros? Entonces no puede haber una comunidad de pensamiento. Entonces, ahora es al revés. Esa idea de que hay que respetar todas las opiniones, ¿no?, se utiliza para no discutir y para no comprometerse, porque una idea no es una idea, una perspectiva no es un abstracto, ¿no?, sino que se enlaza con nuestras vidas, si no, no tendría sentido. Parte de nuestras vidas vuelve a nuestras vidas, está, ¿no?, anudada con nuestras vidas, y entonces decir que va de lo mismo que otro es decir que no me interesa si se aplica o no tiene sentido, digamos, ¿no? Es el descompromiso.
Sí, y está muy en juego también el tema de la libertad, ¿no? Esta idea de que si no escuchamos al otro, no sé, estamos cortando su libertad, no permitimos la libertad de expresión, ¿no? Enseguida, uno salta en defensa con esto de, bueno, es mi libertad de expresión, yo puedo decir lo que quiero, y por eso me parece interesante lo que decías vos recién de ponerlo en el contexto, no estamos en un momento por suerte y que por decir lo que queremos decir nos van a prender fuego en la hoguera. Entonces, es cierto que, a ver, la libertad siempre creo va a ser un valor, pero también se ha relativizado este concepto de libertad y se pierde la relación que tiene este concepto desde el existencialismo, por ejemplo, con el concepto que mencionábamos recién de compromiso, ¿no? Libertad y compromiso creo que deben ir de la mano, y como decías vos recién, las ideas no están no son un universal, abstracto, una cosa vacía, sino que son cosas que están en contacto con nuestra situación, ¿no? Nuestra situación, nuestro cuerpo, el lugar de donde parte nuestra mirada, nuestro contexto, nuestra historia, nuestro pasado, y todo eso hace que nuestras ideas sean comprometidas y que nuestra libertad se dé en una situación determinada. Y esto, bueno, tenemos ahora el tema de la posibilidad de expresarnos casi continuamente con las redes sociales, ¿no? Lo que mencionabas vos recién, de que vale lo mismo, o quizá vale menos una obra publicada que un tweet, ¿no? Y aparecen también los famosos haters, ¿no? Los odiadores, los comentadores. Yo te veo a veces en tus redes, por ejemplo, bueno, a todos nos pasa, me parece, que vos contestás con esto de andá a destilar tu odio a otra parte, ¿no? Como cosas así, porque realmente creo que está esta sensación de que la libertad es puedo hacer lo que quiero, puedo decir lo que quiero, si no me gusta lo que vos decís, lo pongo y no importa nada, y si uno quiere decir, ¿no? Como mínimamente decir, este es mi Facebook, supongamos, es mi muro, quiero más o menos como, no sé si filtrar, clasificar, elegir qué se ve acá o qué no, quedás enseguida como, no sé, un pacho, un violador de la libertad, cómo vas a borrar lo que yo puse, ¿no? ¿Cómo manejarnos con estas cosas en esta época donde la comunicación, no sé, tiene tanta importancia, la comunicación siempre tuvo importancia, ¿no? Pero desde las redes, de esta posibilidad de comunicar, de esta posibilidad de ser leídos que tenemos todos por ahí más que en otra época, pues no hace falta que nos publiquen en gráfico para verlo, y cómo manejar todo ese tema ahora con las redes, ¿no? ¿Cómo lo ves esto, Diego? Bueno, es que hay unos supuestos muy grandes. El supuesto de que todos tenemos derecho a hablar y a decir lo que querramos es el desastre. Porque el problema no es que uno le tenga que decir al otro, che, mirá que tu veneno, la verdad que no me gusta que me tire, que me escupan en la cara. O sea, ¿a quién le gusta que le escupan en la cara? ¿No? Digamos, ¿no? O sea, esto es como cuando los odiadores entran a un muro, de Twitter, de Facebook, de Instagram, de lo que sea, y dicen una barrabasada y se creen repiolas, es como que vos estés en una conversación, venga alguien y te escupa en la cara y uno como, ¿por qué debería aceptar eso? Primero porque aceptar una agresión así como gratuitamente no lleva a ningún lado, digamos, y segundo porque no tiene valor eso, digamos, las dos cosas, ¿no? Pero el problema es pensar que eso es ser libre. Entonces, Claro. el tema es que hay que ganarse la posibilidad de la palabra, y quien no hizo ese trabajo, quien cree que todo lo que dice porque dice lo que dice vale, bueno, que vaya a hacer trabajo sobre sí mismo y que vuelva dentro de 20 años. O sea, pero para mí hay que ser muy tajante respecto a eso, porque si no, digamos, si no, sí es relativismo. Entonces, cuando alguien, yo el otro día lo tuiteé algo que había encontrado, viste, uno encuentra, las redes sociales te devuelven cada año, ¿no? Sí, sí, lo recuerdo. Dijiste eso hace 3 años, Sí. hace 5 años, bueno. Entonces, encontré hace 2 días una cosa que había puesto en Facebook o en Twitter, que dice, algo así como llaman libertad a la imposibilidad de oír al otro.
Efectivamente, o sea, si yo digo algo, escribo algo, y el otro incapaz de ser hospitalario con eso, de entender cómo lo puede afectar, de ver hacia dónde se dirige, de ver cuál es su sentido, de oír, de abrir el oído, ¿no? Dice, no, pero no sé qué, y dice, no, pero yo soy libre, por eso te lo digo, o sea, es porque escupir lo primero que le aparece, ¿no? Que es lo que llama libertad, pero no tiene nada que ver con el compromiso, como vos bien decías, muestra su imposibilidad de oír, por eso es muy importante hacer silencio y no confundir y no dejar que nos digan, me decís que haga silencio y entonces sos un autoritario, ¿no? Como vos decías, un facho, un autoritario, etcétera. De ninguna manera, no aprendiste a hacer silencio, aprendí a hacerlo, de hecho aprendí lejos, es lo posible, ¿no? Porque requiere más, escuchar requiere una generosidad, un hacerse un estómago, una paciencia, un aprendizaje, una comprensión, que cuando digo, cuando digamos, las redes sociales invitan a la reacción, me gusta, no me gusta, si no, haters, y los haters hay que decirlo, hablamos mal de los haters, pero hay que hablar igual de más de los lovers, ya, si queremos usar términos en inglés, ¿no? Sí. Porque es lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí, no? Digamos, está claro que hay una orfandad tal, ¿no? Que nos fanatizamos con algo, con alguien, odiamos a algo, a alguien. Me parece que tenemos que darle a todo mucho más tiempo, ¿no? Saber digerir, aprender a hacerlo, y eso no puede confundirse con libertad de expresión, es una tontería. Hay libertad de expresión, ya está ganada, cuando haya que ganarla otra vez, la ganaremos. Ahora lo que hay que hacer es maduración de recepción, escucha activa, escucha hospitalaria, transformadora, expropiante, eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo más difícil, porque vos también mencionabas ahora el concepto de tiempo, ¿no? Y todas estas cosas que vos decís, escuchar, digerir, ¿no? Son cosas que llevan tiempo y que parecería o nos hacen creer, tal vez, nos hacen, bueno, después vemos quién, porque siempre hablamos de, como si hubiese, ¿no? Qué sé yo, los Illuminati, qué sé yo, los que gobiernan el mundo, nos hacen creer el sistema, no sé quién, pero nos hacen creer que no tenemos ese tiempo, ¿no? Que todo tiene que ser ya. Las redes es la inmediatez, es el tener que responder rápido. Incluso, por ejemplo, a mí me ha pasado cosas también que he posteado en Facebook, comprometidas con cosas que estaban pasando, y enseguida tenía un comentario, y yo tenía que pensar una respuesta a ese comentario. No puedo como enseguida en caliente o justamente sin digerir, sin pensar, sin escuchar, contestar algo. Y por tardar, no sé, ni siquiera te digo días, horas en poner algo, ya tenía un comentario de la misma persona poniendo, bueno, ¿qué pasa? ¿No contestás? Entonces es como, digo, no hay posibilidad de que uno tome tiempo para pensar, para digerir, para procesar. Digerir, incluso no solamente en esta cosa metafórica, digerir nos pasa con la comida misma. Hay los ritmos, los tiempos, uno de los problemas físicos actuales tiene que ver con problemas de digestión, de acidez, de cosas que tienen que ver con esta vida acelerada, ¿no? Que, digo, yo decía esto de nos hacen creer, no sé quién, si querés debatimos o especulamos sobre quién gobierna el mundo, pero esta cosa de que no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo, todo tiene que ser ya, y escuchar lleva tiempo, y además lleva tiempo que es como un tiempo pasivo, digamos, ¿no? Porque escribir lleva tiempo también, pero te da esa sensación de que estás haciendo algo cuando estás escribiendo, y te da la sensación de que cuando estás escuchando no estás haciendo nada, ¿no? Cuando en realidad cuando estás escuchando, obviamente también estás haciendo algo y estás procesando, estás aprendiendo, estás intercambiando. Entonces, ¿cómo manejarnos con esto de los tiempos, Diego? ¿Y cómo te manejas vos también con esto de los tiempos, no? Bueno, creo que hay que distinguir dos cosas. Una es, el ejemplo que vos ponías, ¿no? La persona que te apure, te dice no vas a responder, etcétera. Eso otra vez, independientemente de los tiempos, tiene que ver con estos haters, o como los querramos denominar, que obtienen su placer, su pequeño dominio, mostrándote el error, creyéndote que te gana una discusión, diciendo, ay,
vos sos el filósofo, yo sé más y me doy cuenta que vos te equivocás y no sabes nada. Una estupidez digamos, de gente que no tiene nada que hacer con su vida. Nada, hay que bloquearlos directamente, no hay que perder tiempo, justamente. Ujú. Me parece que el problema del tiempo es algo en lo que, digamos, sin dudas estamos inmersos desde la perspectiva de que hay un ritmo contemporáneo, ¿no? Absolutamente acelerado si lo pensamos en relación a otras épocas, como inclusive que hemos vivido nosotros, digamos, ¿no? No hace falta irse a la antigua Grecia, digamos, No. ¿no? Y eso es algo, digamos, en algún punto inevitable, ¿no? Digamos, vivir en un ritmo determinado, ¿no? Porque en tanto estamos efectivamente en un contexto de producción de trabajo con otros de distintas maneras, ¿no? Bueno, entonces no podemos simplemente, digamos, irnos como Zaratustra a la caverna y decir, bueno, me alejo de eso. Debemos hacerlo, pero siempre es parcial. Entonces hay al mismo tiempo una demanda, ¿no? por la productividad, que es justamente imposibilidad del pensamiento, imposibilidad de que maduren cosas que tienen diferentes temporalidades. O sea, para mí el problema no es ir rápido despacio, para mí el problema es ir a la velocidad adecuada para que algo madure. Y hay cosas que tardan mucho en madurar, hay cosas que tardan poco, hay cosas que pueden ser, ¿no? Inmediatas, ¿no? No hay ningún problema con la inmediatez. De pronto, digamos, un chiste sale en la inmediatez y necesita esa frescura, qué sé yo. Pero no puede ser que el pensamiento, todo tipo de pensamiento tenga la misma velocidad. La de las redes sociales, antes la de la televisión o la de la radio, la del vivo, por ejemplo, ahora, como si uno tuviera que mostrar que cuán piola es, y, o sea, cada uno tiene distintas velocidades de acuerdo a lo que está pensando, a la situación en la que está, a lo que está tomando, a lo que está digiriendo, ¿no? Si uno se comió un asado con un litro de vino, bueno, tiene otros tiempos, etcétera, etcétera. Y la cuestión es, digamos, eso, ser hospitalario de los distintos tiempos. El problema es pensar que hay un solo tiempo, digamos, no es un problema solo de aceleración o ralentización. El problema es no poder vivir diferentes temporalidades. Y ahí, bueno, desde una perspectiva nietzscheana, la cuestión de lo intempestivo es fundamental, ¿no? Es decir, no se puede ser absolutamente contemporáneo, no se puede estar absorbido por las demandas del tiempo presente y nada más. Como tampoco se puede estar en una especie de torre de marfil o en una caverna o en donde sea, o fuera de la caverna, si es la de Platón, ¿no? Y decir, bueno, yo soy inmune a esto. No, bueno, hay que hacer operaciones para efectivamente sustraerse a algunos ritmos para poder escuchar y conectarse con otros ritmos. El problema es ese, si uno está todo el tiempo conectado con el ritmo de la respuesta, del me gusta, no hay posibilidad de que ocurra otra cosa. Si yo tengo que hacer 5 papers por semana, 10 artículos por mes, bueno, seguramente no puedo hacer nunca una obra, salvo que sea una recopilación de artículos o papers, etcétera, y así ¿no? Para muchas cosas. Entonces, otra vez, la cuestión es selección, ¿no? Jerarquización. Si evito el picoteo es porque estoy madurando algo. Y puede ser que eso que madure ni siquiera salga en mi propia vida, no llegue a ser fruto maduro. Puede ser que sea un conjunto de notas que nadie vea y que sean más valiosas que todos los tweets que podría haber escrito. Sí, y este tema de los distintos tiempos también, mientras vos hablabas, y que cada cosa lleva su tiempo de maduración, ¿no? Dos cosas se me iban ocurriendo. Por un lado, el tema de la selección, que una cosa es cuando uno dice por ahí, selecciono cosas para mi propia vida, qué sé yo, selecciono lecturas, no tengo tiempo para leer todos los libros, bueno, selecciono los que voy a leer, por ejemplo. Pero cuando hablamos de personas y de relacionarse con ciertas personas, también yo entiendo, bueno, uno selecciona con quién se relaciona, con quién no, a quién le contesta, a quién no le contesta, a quién le dedica su tiempo, básicamente, y a quién no se lo dedica. Y bueno, por un lado, esto puede sonar medio, qué sé yo, medio mal alguno, como lo que decíamos antes de la libertad de expresión y de restringir la libertad de expresión. A veces puede sonar como que uno es medio elitista y puede decir, bueno, prefiero no dedicarle, no sé, tiempo a esta persona o contestarle a tal persona o relacionarme. Pero bueno, supongo que también tiene que ver esto con el compromiso, es parte del riesgo que se corre, no solo con tener una red social o con ser no sé, un comunicador, un docente, llámalo como quieras, sino también parte del riesgo que se corre con estar vivo directamente, ¿no? Porque
directamente hay que seleccionar con quienes nos relacionamos y con quién no, ¿no? Eso por un lado, no sé si me querías decir algo sobre esto, después te digo lo otro. Sí, a ver, me parece que el problema, acá haría también una distinción, no es tal persona sí, tal persona no, es tal odio y tal escupitajo de esa persona no. O sea, porque con esa persona seguramente que uno pueda tener una buena conversación, pero el tema es que encaró mal, ¿no? Claro. Digamos, esa es la cuestión. Entonces, yo no voy a ponerme a trabajar tu odio como si fuera tu psicoanalista, tu amigo, tu docente, tu hermano, o yo mismo, ¿no? Porque esa forma de encarar además no quiere trabajar nada. Entonces, no es que sea un desprecio de esa persona, es, bueno, la persona tiene que, por eso digo que hay que aprender a, Nietzsche tiene un término que utiliza mucho, que es que a alguien le tiene que ser lícito, ¿no? ¿Mm? Hacer tal cosa, ¿no? Que te sea lícito hablar. Otra vez, cuando uno cree que eso ya está dado por la libertad de expresión, porque somos todos iguales, no es todo igual, ese es el problema. Entonces, cuando el otro no hizo la valoración y cree que ¿cómo va a ser lo mismo? Otra vez, insisto, ¿no? Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿No? A entrar y escupirte. Digo, ¿cómo puedo decirte, che, es lo mismo y sos un elitista porque yo te escupí y vos no aceptás mi escupite? Ese es el desastre. Entonces, ¿Mm? claramente eso no es un ataque a la persona que te escupió, ¿no? Sino al escupitajo. Entonces, si aprendió a relacionarse de esa forma y le parece maravilloso porque no tiene otras herramientas, ¿no? O porque le parece, o que aprendió que esa es la forma adecuada de llamar la atención, etcétera, bueno, que lo utilice con quien le funcione. Pero quiero decir, en una persona, cuando uno desprecia algo, no está despreciando a la totalidad de la persona, y en general ese es el malentendido principal, ¿no? Como cuando vos le decís a un alumno, mira, vos me trajiste este trabajito, yo sé que podés hacer algo mucho mejor, ¿qué pasó? ¿No tuviste tiempo? Lo hiciste anoche, digo, no es un problema con vos, porque yo te conozco y sé que hay muchas cosas valiosas, ¿verdad? Pero acá no, mirá, copiaste y pegaste, me di cuenta, ¿no? Entonces, ¿Mm? si uno hace que ese alumno se sienta despreciado, bueno, hay un problema ahí en cómo uno se lo dijo, cómo lo comunicó, de lo que uno tiene que decir es, mirá, no por ahí, pero sí por allá. El tema es que, ¿por qué vamos a tomarnos ese enorme trabajo con un montón de personas que no se toman ese trabajo en esa situación en la que están, ¿no? Sí, totalmente. Y justamente lo fuiste llevando para lo que era el otro tema que quería charlar ahora, cuando hablaste de alumnos, y yo pensaba en el tema de la educación, ¿no? Cuando hablamos de los tiempos de maduración, hablamos de los tiempos de aprendizaje, y bueno, y tenemos al menos dos problemas con esto. O sea, por un lado el problema que ya teníamos en la educación presencial quiero decir, anterior a la cuarentena, ¿no? La educación común presencial, si bien ya existía la educación a distancia igual, que es el problema de que también uno está dentro de un sistema educativo que te va acelerando con los tiempos, no llega el momento de que hay que tomar el examen, hay que poner una calificación, hay que poner una nota, hay que decir si esta persona está apta o no para continuar con el camino educativo o debe recursar algo. Y no todos los alumnos obviamente tienen los mismos tiempos de aprendizaje, los mismos tiempos de maduración, pero el sistema te obliga a que tal día es el examen, es el examen para todos, ¿no? No es el examen, por ahí vos venís igual que yo de las artes marciales, vos haces aikido, yo hago taekwondo, y ahí calculo que en el aikido debe ser similar. En taekwondo no es que tenemos, no sé, tal día es el examen y tienen que rendir todos ese día. Uno da el examen para pasar de graduación cuando está preparado, y a un alumno le puede llevar 6 meses, otro le puede llevar un año, o sea, no, en ese sentido me parece que es mucho más libre, y no es que cada fecha de examen todos los alumnos dan el examen, rinde el que está preparado, el que no sigue en su graduación y sigue esperando. Pero en cambio el sistema educativo nos lleva a que el día del examen sea el mismo para todos, ¿no? Entonces eso ya era un problema en la educación presencial, y ahora se suma este problema de la educación virtual, donde hay también como, no sé cómo llamarlo, pero hay como una degradación por ahí de este pasaje de lo presencial a lo virtual, donde por lo menos me parece a mí, por más que el docente ponga toda su voluntad, porque yo estoy dando clases virtuales, yo lo hago, pero no es lo mismo, me parece, que la clase presencial, hay algo que se pierde, y eso trae entonces al problema que ya teníamos en las clases presenciales, el nuevo problema de que encima que, como decía, que
que los alumnos no maduran en su aprendizaje todos al mismo tiempo, uno lo ve menos desde lo virtual porque no tenés ese contacto día a día, esa evolución, evaluación diaria que podés tener, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar todo esto básicamente? No es que tenga una pregunta concreta, ¿no? Pero charlar un poco de esto de los tiempos en la educación y en la educación a distancia como estamos viviendo ahora. Bueno, es como, permitime enlazarlo con lo que conversábamos antes, ¿no? Totalmente. Antes decíamos, bueno, alguien entra en una red social y dice cualquier cosa, ¿no? Y dice, bueno, a mí no me evalúen lo que digo, esto vale porque lo digo yo y permítanme ser libre, ¿no? Y por el otro lado, un sistema educativo lleno de evaluaciones, ¿no? Evaluaciones, cierres de trimestre, cierres mensuales, evaluación a cada clase, ¿no? Hay quien dice que cada clase hay que poner de cada alumno un puntito, ¿no? El día que empecé a dar clases, la directora, el día que uno está muy nervioso, el primer día de clase frente al aula secundaria, me acuerdo que la directora me dijo, mirá, yo te recomiendo que cada día, que vos de cada clase, vos le pongas a cada uno un puntito, o sea, una evaluación constante, Foucaultiana, panóptica, digamos, ¿no? Entonces, me parece que entre esos dos extremos hay que pensar y hacer cosas que sean más interesantes. Por un lado, cuidado con esto de esto no necesita ser evaluado porque lo digo yo está bien y todo está bien, y entonces ni siquiera hay una autoevaluación, que es lo que decía antes, ¿no? Lo escupo y está todo bien, ¿no? No quiero que nadie me evalúe porque no quiero yo evaluarme, no quiero yo revisarme. Ese es un desastre. El otro desastre, en algún sentido, es esta sistematización, estandarización, ¿no? de la evaluación constante, que no solamente es algo que está presente en las escuelas, sino que, de hecho, en las décadas neoliberales que supimos conseguir, ha avanzado en todas las instancias, ¿no? De trabajo, de la autoevaluación de la vida, de los objetivos, del rendimiento, etcétera. Entonces, digamos, porque si uno dijera, bueno, estoy por terminar el colegio, ¿no? Bueno, ya no voy a ser más evaluado. Bueno, ¿cuándo nos empezamos a reír? Porque vas a entrar en una máquina de evaluación que no te va a abandonar durante toda tu existencia. Entonces, me parece que es un problema muy, muy grave y tiene que ver justamente con que además, cuando esta evaluación permanente, cuando la vida se transforma en una vida auditada todo el tiempo, ¿no? Respecto a los objetivos y los rendimientos y demás, hace a nuestra vida, uno termina produciendo para el examen, ¿no? Uno termina produciendo para la evaluación. Y los alumnos lo saben muy bien, ¿no? Los alumnos, digamos, dicen, bueno, ¿cómo querés? Yo ya te conozco, Juan Pablo, vos querés esto, bueno, ¿sabés qué? Ahí lo tenés. Pero no maduran la cosa propia, ¿no? Entonces, y entonces se termina haciendo esto, ¿no? Uno termina trabajando para el jefe, el otro porque sabe que viene la auditoría, ¿no? Los policías salen a detener más gente porque saben que a fin de mes, ¿no? Cierra cuántos detenidos tuvieron y entonces, ¿no? O sea, el problema es entender justamente que toda estandarización de las evaluaciones, como vos bien decías, ¿no? Diferentes tiempos de maduración, ¿no? Como estábamos hablando antes de la maduración, pero no solamente diferentes tiempos para llegar a lo mismo, ¿no? Porque el ejemplo que vos pusiste antes por ahí es, bueno, yo tengo 4 alumnos para rendir para tal cinturón de artes marciales, donde uno espera más o menos un cierto estándar de conocimiento, que hagan esto, que hagan lo otro, y algunos tardan más, otros tardan menos. En última instancia, por más que uno tenga un saber determinado, ¿no? Filosofía, matemática, lengua, lo que sea, una escuela, de todos modos, uno no espera necesariamente, por suerte, ojalá, que todos los alumnos lleguen a lo mismo, ¿no? Sino que la relación con ellos sea medianamente propia, que sea en su propio estómago, ¿no? Entonces, claramente que hay una falla misma en la evaluación, y eso todo docente lo tiene que tener presente. El problema, al mismo tiempo, como vos bien lo decías, es que uno puede tener presente eso, ¿no? Que la evaluación estandarizada tiene que fallar de alguna manera, pero al mismo tiempo no tiene la obligación de llenarla, de llenar el formulario, de ser evaluado si no lo hace, etcétera, etcétera. Bueno, en ese sentido, hay, creo que quienes nos dedicamos a la docencia tenemos que, otra vez, ser más honestos con eso, no acomodarnos. Digamos, vos sabés, porque lo tenés al librito que yo escribí al respecto, que laburé ese tema, ¿no? Y en ese librito está también el mail de renuncia cuando yo dejé de dar clases en la escuela,
cuando me pareció que eso en un momento te come. Es decir, uno tiene muchas más opciones de las que a uno le parece. Es decir, uno puede discutir esto con sus alumnos, uno puede explicitarlo, uno puede negarse, uno puede experimentar otras formas de evaluación. Me parece que hay que, digamos, no solamente entender el problema, ¿no?, en el que estamos inmersos, sino, en la medida de lo posible, experimentar. Y también experimentar, pero no individualmente, porque al mismo tiempo estamos en una situación colectiva, de que hay que tener 70.000 horas, ¿no?, de docencia para poder llegar a fin de mes, y entonces, ¿qué capacidad de experimentación tenés? Y tenés que llenar 200 planillas, corregir 500 parciales, ¿no?, una cursada gigantesca también a nivel universitario, ¿verdad? Entonces, bueno, me parece que hay distintos niveles para dar cuenta de eso, y lo que yo tendría a pensar es que eso tiene que articularse con los alumnos, siempre. Digamos, yo no sé, en edades más, digamos, yo solamente di a los últimos años de secundaria y ahora universitarios, etcétera, pero yo pensaría que esto se debería poder hablar, supongo yo, así prejuicioso que soy, con alguien de cualquier edad. Si vos estás educándote y educando y en proceso de enseñanza-aprendizaje con alguien, con un grupo de cualquier edad, me parece que el hecho de decir, bueno, esta evaluación implica esto, aunque sea tematizar los supuestos mismos de la evaluación, esto es un aprendizaje enorme. Después hay gente que hace, que cobra millones por hacer capacitaciones y decir, el metaaprendizaje, no sé qué, te hace un PowerPoint y te explica, o sea, cuando, nada, tenés que hablar con tus alumnos de lo que implica tu propio trabajo, por supuesto, tenés que transparentarlo, es una comunidad, tenés que llevarlo a la arena política, digamos, ¿no?, a la discusión comunitaria. Sí, y también estaba pensando en esto que decías que uno no deja nunca de ser evaluado, ¿no? Que uno puede pensar, bueno, termino el colegio, termino la institución educativa, la facultad, lo que sea, pero en la vida, o sea, vas a buscar un trabajo, tenés una entrevista laboral, estás siendo evaluado, estamos, o sea, es parte de la vida misma, de la política misma, el hecho de estar constantemente dentro de este sistema que, medio, sí, como lo analiza Foucault con las distintas instituciones que repiten un mismo esquema, ¿no? La escuela, el taller, la fábrica, el hospital. Y vos mencionabas recién tu libro. Bueno, mira, justamente lo tengo acá porque te quería hablar de esto también. Te mandé ahí la transferencia bancaria, fíjate si te llegó ahí. Sí, está en dólares. Que vos le pones el título Políticas del Discurso, ¿no? Intervenciones filosóficas en la escuela. ¿Por qué este título, no? ¿Por qué Políticas del Discurso cuando a mí me parece muy interesante que marques esto, ¿no? De que de alguna manera se está haciendo política en la escuela, algo que es bastante discutido, fue mal visto. ¿Te acordás cuando decían yo no quiero que, con los chicos, no? Bueno, vuelve a aparecer con el tema de la educación sexual, ¿no? Esto de con los chicos, no, yo no quiero que adoctrinen. De la ESI. No quiero que adoctrinen a mis hijos. Y vos directamente, tu libro dice políticas del discurso, intervenciones, me gusta la palabra intervención, filosóficas en la escuela. ¿Por qué este título? Bueno, primero porque señores, señoras que no quieren que adoctrinen a sus hijos, la escuela es un lugar de adoctrinamiento, o sea, no los manden a la escuela. O sea, es el lugar, es la institución moderna de adoctrinamiento fundamental, aún más que los medios de comunicación, a pesar de lo que se ha dicho en los últimos momentos, digo, aún más que los medios de comunicación, sin dudas, digamos, ahí se adoctrina, porque ahí, bueno, la escuela, la familia, antes, como decía Althusser, ¿no?, aparatos ideológicos del Estado, ¿no?, la iglesia, la familia, ¿no?, la escuela, la familia, y ahora quizás un poco los medios de comunicación, etcétera, pero sigue siendo, sin duda. Entonces, bueno, primero, como es un lugar de adoctrinamiento, en muchos sentidos, no solamente ideológico, ¿no? Ahí vuelve Foucault, ¿no? Se adoctrinan, se produce una corporalidad determinada, etcétera, etcétera. Vamos a disputarlo, digamos, eso es políticas, ¿no? Es decir, es un lugar donde una comunidad está disputando los modos mediante los cuales
comprende, produce doctrinas, reproduce doctrinas, disputa doctrinas, y no solamente doctrinas, sino expresiones, estilos, afectos, pasiones, cuerpos, etcétera. Entonces, bueno, el libro se llama así porque son discursos, básicamente, los discursos de las efemérides, los que yo fui escribiendo cuando daba clases en la escuela y los compilé ahí, pero digo, hay que disputar no solamente lo que se dice en el discurso de Sarmiento de San Martín, sino cómo se dice, ¿no? Porque también es parte de las políticas de una institución, qué se puede decir frente a los padres, qué no se puede decir, qué se puede decir en el aula y qué afuera, qué va a estar bien visto, qué no, cómo la a quién está dirigido eso. Entonces, un discurso no es simplemente una cantidad de ideas o de doctrinas o de ideología, sino, otra vez, un estilo, una forma de expresión, una afectividad, una creación de una recepción en el otro, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Bueno, a ver si nos callamos y escuchamos porque hay una palabra que vale. Ah, no, ¿cómo? Ahora toda la pedagogía es constructivista, se hace todo entre todos, todo tiene el mismo valor. No, no, no. Hay diferentes formas, ¿no?, de procesos de enseñanza-aprendizaje y en cada una opera de un modo diferente. Claro que vale la pena, ¿no?, decir, bueno, sentémonos en ronda y Juancito, ¿quién quiere decir, no, María? ¿Quién quiere decir qué le parece el amor? ¿Qué opina? Y construyamos, anotemos, pum. Eso vale, pero también vale leer a Platón, entregarse a eso generosamente, comprender, conectarse con otra época, salir de los propios prejuicios, escuchar atentamente, después ver qué pasa, permitir, o sea, entonces cada herramienta tiene una potencia determinada y nada, como yo tuve una serie de problemas dando estos discursos en la escuela en la que trabajaba, también justamente me interesó pensar eso, ¿no? Una institución es al mismo tiempo un lugar que todo el tiempo se está transformando y lo que nosotros hagamos ahí, digamos, en un discurso yo no solamente le digo a los alumnos, bueno, lo importante del Día de los Trabajadores es esto, sino que le digo, lo importante es que uno se juega acá frente a los directivos, frente a los padres, frente a los colegas, y la enseñanza es sobre todo esa, ¿no? Es lo que Foucault denominaba parresía, ¿no? Es la franqueza de la palabra comprometida y que te pone en riesgo. ¿Cómo vamos a hablar del compromiso, ¿no? Sartre, yo sé que vos sos gran lector de Sartre, ¿no? Buena parte de lo que escribiste va por ese lado, etcétera. ¿Cómo? Y pensemos que Sartre decía y pensaba estas cosas en medio de la ocupación, ¿no?, nazi de Francia, etcétera, etcétera, en unas épocas en las que se jugaba, ¿no?, la vida, se jugaba políticamente. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de compromiso si uno no se juega, verdad? Entonces, me parece que eso tiene que, otra vez, formar parte de lo que hacemos como docentes y de lo que hacemos cuando hacemos filosofía en la escuela, ¿no? Sí, totalmente. Es como decías vos, es ingenuo pensar que no se adoctrina en la escuela. O sea, dado que siempre que uno educa, transmite, comunica, indefectiblemente baja una línea de pensamiento. Bueno, elijamos, y de vuelta aparece el tema de la elección, como veníamos mencionando antes, ¿no? Terminó siendo bastante existencialista la charla también, porque la libertad, la elección, el compromiso, no sé si a propósito o inconscientemente, pero fue un poco por ese lado, y uno termina eligiendo, bueno, si indefectiblemente vamos a bajar una línea de pensamiento, elijamos cuál vamos a bajar, elijamos una comprometida, si uno quiere, ¿no? Porque esto que mencionás vos de los directivos, las instituciones, es algo complicado, sobre todo me parece cuando uno es docente en secundario. Por ahí en universidad tenés un poco más de libertad, pero el compromiso me parece esencial acá y la elección en qué es lo que se va a enseñar, porque lo que decía recién, ¿no? Es ingenuo pensar que no se adoctrina en la escuela. Es el espacio primero, o sea, bueno, más allá de la familia, obviamente, pero también con los tiempos que corren, los trabajos que obligan a muchos padres a trabajar padre, madre, más horas, y entonces cada vez se está más horas en el colegio, ¿no? Hay colegios donde los chicos están prácticamente 8 horas, porque entre que cursan a la mañana, a la tarde hacen inglés, después algún taller. Entonces, el rol que tiene la institución educativa
es importantísimo y muchas veces no está del todo valorado. Entonces, me parece que es muy importante estos docentes, como veo que sos vos también, que se comprometen en querer transmitir algo, básicamente, ¿no? Más allá del contenido obligatorio del currículum. Y bueno, con todo esto me parece que hemos estado charlando bastante sobre, bueno, con lo que empezábamos, ¿no? La noción de verdad, pasar por el tema de la posverdad, de la relativización, por el tema de la educación y las relaciones de poder también que se dan en todos estos ámbitos. Y creo que estaríamos ya como para ir cerrando tal vez algo de esta charla, alguna especie de conclusión o mensaje final que quieras transmitir para nuestra teleaudiencia. Bueno, nada, que me parece que a mí lo más importante es corrernos del eje, ¿no? Verdad, mentira, ¿no? Corrernos del eje doctrina, ideología, mensaje, comunicación. Lo que, más que transmisión de comunicación, lo que me parece que tenemos que pensarnos es como formas de contagio, ¿no? De posiciones honestas, francas, vitales, sobre todo si estamos hablando de educación, ¿no? Y de filosofía, por supuesto, que no, en algún punto no pueden distinguirse para mí. O sea, lo que tenemos que hacer es contagiar un compromiso con el propio pensamiento. Entonces, no es una cuestión de que lo que yo diga sea justamente lo verdadero y que no diga lo falso. Es una cuestión de que lo que a mí me parece que vale la pena pensar en un momento y que entonces quiero compartir con los otros, ¿no? Entienda que puede tener, digamos, revisiones, que puedo pensarlo críticamente, que está comprometido con lo que soy. Entonces, el tema no es lo que digo, sino cómo lo digo y cómo lo comparto con los otros. Porque si yo tengo que contagiar de algún modo la relación con el discurso, la relación con la vida, la relación con la propia corporalidad, con la institución, con la forma de ser evaluado, etcétera, lo voy a hacer justamente ejemplificando eso en el modo como laburo mi propio discurso, mi propio mensaje, mi propio, ¿no? Haciendo que no sea simplemente un mensaje que bajo. Por eso diga, no es cuestión de bajar uno u otro mensaje, es cuestión más que bajar, de cómo eso pasa por mí. Es evidente, y los alumnos lo saben, todos lo sabemos, cuando uno encuentra a alguien que está comprometido con lo que dice y se ve corporalmente cómo eso pasa por el otro y cómo puede discutirlo, cómo puede repensarlo, cómo puede... Eso es lo que puede generar, me parece, algo que sea un verdadero aprendizaje, y no un conjunto de ideas, estemos nosotros más de acuerdo o menos de acuerdo. Y eso, digamos, pone en peligro un poco toda la situación de la institución, de la enseñanza-aprendizaje, porque, otra vez, alumnos, docentes, directivos, padres, todos en muchos casos se acomodan, nos acomodamos, ¿no?, a nuestros roles, y hacerlos con el compromiso mínimo, porque tenemos que laburar mucho, porque es más fácil, etcétera. Entonces, nos tenemos que sacudir mutuamente eso, tenemos que ser, ¿no?, tábanos unos para otros, digamos, ¿no?, en ese sentido, esa modorra automatizante. Evitar convertirnos en simples administrativos o burócratas, ¿no?, de cumplir con un poco como si fuera un trabajo, uno ficha y se va, y bueno, cumplí con esto de hoy se vio tal texto y ya está, cumplí con tomé el examen el día que se tenía que tomar, cumplí en que cerré las notas y entregué la planilla el día que había que cerrarlo, y ya está, ¿no? Y ahí se termina. Me parece interesante también esta relación que tiene la filosofía con la enseñanza y el aprendizaje. Yo me acuerdo algo que había escrito cuando cursaba didáctica especial ahí en PUAM, y con esta discusión de si uno es filósofo, si es profesor de filosofía, ¿no? Y yo ahí argumentaba como que las dos cosas van unidas. Me parece que el que es filósofo está metido en esta cosa de la enseñanza, del aprendizaje, y a la vez el que es profesor de filosofía, mientras está enseñando,
está transmitiendo y está filosofando. O sea, me parece como difícil señalar, separar, digo, estas dos cosas, como si uno pudiera enseñar filosofía sin estar filosofando a la vez, siempre y cuando hablemos, como decíamos recién, ¿no? De un docente comprometido, porque bueno, sí, uno podría enseñar directamente los contenidos, Platón dijo esto, Aristóteles dijo esto, te tomo el examen y ya está, ¿no? Pero me parece que nosotros tenemos algo muy lindo en nuestra profesión que nos permite unir esa vocación de la del docente y la del filósofo y ser como un poco las dos cosas al mismo tiempo. Sí, sí, por eso, de hecho, por eso inclusive a mí a veces me desacomoda un poco el término divulgador de filosofía que está muy de moda ahora, Uh-huh. ¿no? Para hablar a veces de trabajo que hacemos algunos de nosotros. Eh, Me hace un poco de ruido, ¿no? Pensar que lo que yo hago es simplemente tomar un libro y decirlo para el vulgo. Me parece que que en muchos casos, si bien eso forma parte, estamos pensando, articulando, no simplemente, ¿no? Explicando más fácilmente lo que otro ya dijo. Me parece que a veces eso le baja un poco el valor a lo que hacemos y tenemos que pensar si lo aceptamos. La divulgación es un término que me parece viene del mundo de la ciencia, hay que pensarlo un poco mejor. Sí, es cierto, de ahí viene, sí. Y incluso divulgar incluye el término del vulgo, ¿no? Como que el otro es el vulgo y, no sé, nos deja en una Sí, posición sí. medio, no sé, como elitista, qué sé yo. Esto es difícil y yo lo entiendo y te lo explico a vos que sos el vulgo y no lo entendés, ¿no? Pero bueno, este contacto, esto que hacemos los dos y mucha gente más, obviamente, de salir por fuera de lo académico y llevar la filosofía a bares, a cafés, a centros culturales, a no sé, plazas, calles, lo que sea, me parece algo que está muy bueno, que es un laburo muy importante y que, como decías vos, va más allá de una mera divulgación, sino que estamos haciendo filosofía. Bueno, antes de que Instagram me diga no te queda más tiempo y quede todo como un desenlace así todo cortado, aprovecho estos minutos que creo que quedan, debe quedar 1 minuto y medio más o menos, una cosa así, para decirte que me gustó mucho hablar con vos, me pareció muy enriquecedor este vivo. Si querés en otro momento podemos repetirlo, o podemos preparar otra cosa o armarlo de otra manera o como sea. Este es nada más que un primer contacto. Y bueno, no sé cómo la has pasado vos, espero que bien. Eh, Sí, 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 muchas gracias. Antes de que se corte, sí, gracias por la invitación, por la conversación, me parece que salió muy linda. Fue un buen disparador y nada, sí, sí, podemos seguramente hacer algo más adelante, claro. Dale, buenísimo. Y esto seguramente quedará subido, así que si alguien no lo pudo ver en vivo ahora, lo podrá ver después porque quedará subido por ahí en las maravillosas redes sociales. Bueno, Diego, te Genial. mando un abrazo grande, un gusto hablar con vos y seguimos en contacto. Dale, abrazo Juan Pablo y bueno, saludos a todos los que están por ahí del otro lado. Bueno, gracias. Chau, chau. Hasta luego. Hasta la próxima.